El hecho de ser madre pues te implica a que hay cosas que yo no podía irme a Sevilla 3 meses a rodar una película con un bebé. Entonces decía, bueno, pues todos mis lugares desde los que me llega la manutención, ¿no? Las películas no puedo hacerlas, Claro, los documentales tienen sus procesos, sus ritmos y no vives bien de un sí. documental, no puedes dar de comer a 2 hijos solo haciendo documentales o un documental al año. Entonces nos juntamos, encontramos un local dentro de un mercado que yo quería hacer la productora audiovisual ahí cuando nació mi hijo. Como era una antigua pescadería, dijeron, no, no, solo pescado. Y dije, madre mía, ¿y ahora qué hacemos? Y entonces en ese ahora qué hacemos presentamos un proyecto de un sitio para sushi. A la hora nos quedamos sin arroz, y pues, como, madre mía, esto es como, va como un Claro. tiro. Entonces pues ya me dedicaba más tiempo pues, a hacer actividades, a hacer marketing para hacer las promociones, un poco como venía de la comunicación. Y de alguna manera pues empecé a aprender ya todo. Cada proyecto que abras en tu vida, piensa, por lo menos en España, que vas a tener un socio aunque no lo quieras. Y se llama Hacienda. Entonces cuando sepas eso y hagas números, lánzate, tampoco te lances a la piscina sin agua. Tienes que tener un poco unos mínimos y estudiar mucho, o sea, ver todos los pros y contras, los errores que vas a ir encontrándote para que cuando ya te pongas en el camino, tratar de avanzar, porque si empiezas y no te va muy bien, te va a dar un bajón. Bueno, pues estamos aquí con Twiggy Girota. Muchísimas gracias por venir, de verdad es un placer. En este espacio tan Ujú. maravilloso de Gala de Inspiración, en el que de la mano de Gala Semba y Teresa Gala, bolsos de alta marroquinería, hechos para mujeres que saben quiénes son y lo que valen, pues hemos creado este podcast para escuchar historias inspiradoras como la tuya. Pues para darle voz a esas mujeres que habéis hecho un camino más o menos largo, más o menos profundo, pero del que sí que podemos aprender seguro de muchísimas cosas y muchísimos pasos por los que habéis pasado. Entonces, bueno, para hacer un pequeño resumen, muy, muy resumido, que ahora nos lo explicará ya mejor, pero Twiggy es medio española, medio japonesa, entonces vive entre España y Japón y aparte tiene negocios completamente distintos del sector audiovisual y del sector restauración. Pero bueno, qué mejor persona para explicarnos tu trayectoria profesional y cómo has llegado a este punto de hacer dos cosas tan distintas. Bueno, pues la verdad es que, bueno, una ya tiene sus años y entonces la vida es muy corta para unas cosas y muy larga para otras. Entonces, un poco por empezar, para entender un poco todo, yo estudié periodismo, Vale. entonces ahí me di cuenta que no quería ser periodista porque para mí los medios de comunicación estaban totalmente sesgados, de tal manera que dependiendo de tu ideología política, un medio u otro te obligaba a sesgar tus opiniones hacia un sitio o hacia otro. Estaban y Y están. están, Claro. claro. Entonces, ¿por qué te das cuenta? Pues bueno, porque te obligan a estudiar historia del periodismo y a hacer análisis de todos los periódicos desde que empieza el periodismo, pues vamos a ver si seguimos en lo mismo. Entonces decidí que, claro, realmente yo lo que quería era escribir, hacer ficción y hacer cine. Y directamente, pues antes de terminar la carrera, tuve la suerte de que me entrevistaron para televisión y empecé haciendo prácticas en un programa llamado Esta noche cruzamos el Mississippi, que es de hace mucho tiempo, pero que mucha gente conoce porque fue un bombazo en aquellos tiempos, ¿no? Un night show que no había otro en ese momento. Y bueno, pues ahí aprendí muchas cosas mm, buenas y algunas que decidí que no quería hacer o que no quería seguir por ese camino. Pero bueno, ya me enganché un poco en la televisión. Estuve Más, o sea, como en la parte técnica, a lo mejor de Sí, siempre he audiovisual. estado en la parte creativa, un poco escribiendo, Vale, un poco, como ayudante de dirección haciendo vídeo, vale. un poco siempre en ese espacio, ¿no? Y nada, pues haciendo programas, la verdad es que, concursos, un poco de todo, hasta que terminé en un programa, llamado No Solo Música, que era genial porque se emitía a las 2 de la mañana, entonces teníamos libertad absoluta para hacer lo que queríamos, daba igual lo que propusiéramos, cosas Vale. surrealistas que proponíamos y todas decía la directora, sí, sí, perfecto. Entonces nos íbamos a Nueva York o a Dinamarca, o sea, viajábamos muchísimo haciendo piezas que queríamos y contactando con gente increíble del Vale. mundo. Y bueno, ahí se juntaron dos cosas. Por un lado, que yo ya tenía muchas ganas de hacer algo de cine, por otra, que una compañera me hizo una especie de mobbing, así un Mm, poquito fuerte, y que yo ya no quería hacer ningún otro programa que no fuera tan chulo como este. claro. Y entonces dije, creo que es mi momento de dejar la tele
y ahí es cuando monté una productora audiovisual y cuando empecé un poco la trayectoria pues, individual. Empecé haciendo cortos, pidiendo subvenciones, bueno, como empieza un poco todo el mundo, ¿no? Pero qué valiente, porque al final, vale, sí, tú conoces del mundo, pero toda la aparatología que Ujú. hace falta para montar este negocio es Bueno, cara, sí, monté ¿no? una productora, pues Vale, bueno, básica, ¿no? vale, Con mis equipos de cámara, sonido, luces, tampoco hace falta tanto. Y luego, por ejemplo, si quieres hacer un corto, un documental, pues subcontratas vale. determinadas cosas, ¿no? Pero bueno, sí es verdad que al final, todavía por aquellos entonces era un poquito caro, pero ya estaba empezando el digital a estar tan a tope que se estaban abaratando los costes, ya no Mm, tenías que rodar en 35. Entonces, bueno, pues ¿qué es eso en 35? 35 milímetros, que es con Vale, la película virgen, que es vale, carísima, es vale, súper caro. Entonces, bueno, ya la llegada de este digital donde las cámaras se hacen más pequeñas, va vale, todo en tarjetas vale, o en las mini DV, otro tipo de cintas, es mucho más barato y fácil y agiliza mucho los tiempos y abarata los costes de una manera increíble. Entonces, bueno, eso quizás me permitiera a mí, que estaba casi sola, con 4 amigos que siempre están apoyando, que uno de ellos está aquí hoy, pues a ver, me permitió un poco hacerlo, quizás en otra época no. Y bueno, pues empecé a hacer un poco de todo, la verdad, me tiré mucho hacia el documental porque me influyó el periodismo. El hecho de venir de hacer de programas de televisión más periodismo, yo creo que es que la sinergia te lleva al claro, documental. El documental es un lugar además muy interesante porque no es ese periodismo que, o sea, tú puedes tener tu propia opinión sin ser una ficción acercándote a la realidad, pero no hace falta que estés contando nada, o sea, no te obligas a contar una falsa verdad. sí, O sea, es una opinión libre sí, que el propio espectador decide, una vez visto claro. el documental. Entonces, también he hecho muchísimo documental social, es un sitio donde también me sentía muy cómoda. Y bueno, pues con los años seguí bastante tiempo haciendo todo tipo de proyectos, también mucho corporativo. Entonces, a ver que entienda yo, tú, Sí. porque yo no entiendo nada del mundo Ujú. audiovisual, tú haces un documental y decides, o sea, ¿cómo funciona esto? ¿Tú lo publicas o tú se lo vendes a una cadena y entonces es la cadena la que lo promociona? ¿Cómo suele funcionar este Bueno, tema? hay muchas maneras. En nuestro caso, vamos, algunos es que los hacíamos entre varias personas, pero en nuestro caso, pues a veces hay varios canales, o bien directamente se lo vendes a la televisión para que lo emitan, o ahora mismo está el mundo de las plataformas, que tampoco existía cuando yo Claro, empecé, o vas a festivales. El vale, documental suele ir mucho a festivales. vale. Entonces, pues, dependiendo del resultado final, pues te vas a perdón, a festivales en España, o a Europa, o a Estados Unidos, o bueno, un poco Vale, y donde te en el dejen. festival se le da como más, o sea, si te Mm. quedas en algún puesto importante, ¿se le da como más audiencia o te lo puede llegar a comprar alguien Sí, o? sí, los festivales Vale, sirven, o sea, tú, bueno, como todo producto audiovisual, puedes comprar antes de o después de. vale, Después de, una vez que lo terminas, pues sí, también puedes conseguir más ventas, pero lo lógico es que intentes conseguir las subvenciones o los apoyos antes antes, para tener un resultado diferente, porque no es lo mismo contar con un presupuesto X que claro, X más Y, que ya puedes contratar pues, unas cámaras mucho mejores o hacerte planos aéreos, claro. cambia mucho un poquito, ¿no? Pero bueno, realmente los documentales no tienen una trayectoria increíble. Ahí se hacen millones de documentales, bueno, millones no, pero cientos y miles de documentales y a premios, pues no hay muchos premios, ni muchos canales donde se puedan ver. Ya, Entonces, es un poco cuando nos reunimos los documentalistas que nos quejamos un poco de esto, ¿no? ya, De decir, bueno, sí, hay algún que otro festival independiente de documentales, pero nunca se le ha querido dar ese como bombo. claro, nunca se le ha querido bueno, no, tampoco genera tantos beneficios como un Vale. largometraje. Entonces, no se le tiene tanto cariño al documental. Sin embargo, hay documentales Para mí excepcionales, son maravillosos, o sea, maravillosos. yo Mm, toda la vida me he visto muchísimos documentales de cualquier tema, además porque me parecen
Me parece que las películas que se puedan hacer de ciertos temas, pues al final siempre hay una parte como más de ficción o de que tienes un tiempo muy reducido, porque no puedes hacer una película de 3 capítulos y Ujú, no sé cuántas horas, porque no se ujú, hacen, ¿no? Y sin embargo el documental te permite esto ujú, y luego que se suelen enseñar muchas veces como dependiendo del tema, ¿no? Pero cintas históricas o sitios, o ujú, entonces está bonito porque tú vas escuchando, o sea, yo soy muy fan de los documentales de muchísimos temas diversos, la verdad, a mí sí me gustan ujú, mucho. Es verdad que las plataformas actuales, pues, me han facilitado mucho más claro, el poder verlos, acceder a ellos. sí, Ujú, acceder a ellos, ujú, porque antes, pues, los que encontraba en YouTube y poco más, pero claro, antes a esto yo no sé dónde, también era más pequeña, no me sí, dedicaba a ver documentales. festivales, Mm, algunos canales especiales, pero bueno. Ahora, fíjate, estamos en Torrejón, ¿no? Estamos haciendo sí, este podcast en Torrejón de Ardoz. Estamos trabajando en un documental que se inicia aquí, en la vale. base de Torrejón, cuando todavía no existía. Tenemos unos rollos de un ingeniero americano que llegó aquí a construir la base de Torrejón. Entonces, bueno, tenía como bastantes rollos en Super 8, que es Vale. un material de archivo increíble, de un color excelente y además está un poco, él viajó por toda España. Cuando dices rollos, yo creo que te he entendido, pero Rollos de por película, sí, efectivamente, ¿para qué? Digo, si hay rollos de alguien que no lo ha película entendido. en Super 8 milímetros, que es Sí, como grababan son las cintas estas que se ven, ¿no? Qué sí, bueno. antiguas. Hay en 8, Vale, Super 8, 8, 16. vale. Que eso Bueno, es el tamaño a lo mejor del Del negativo, vale, del negativo de 70, hay un montón vale, de tamaños de negativo, pero bueno, esos son los primeros vale. americanos que vinieron aquí con una tecnología que no existía todavía en España, pues grababan, se grababan su vida ordinaria. Y la verdad es que está súper bien y a partir de ahí hemos decidido ya hacer un documental en el que estamos trabajando ahora en toda la fase de investigación y documentación, Vale. localizaciones, que luego seguiremos aquí por Sí, Torrejón dando un paseo viendo cosas. Pero bueno, quiero decir que un documental puede nacer de millones de cosas, ¿no? Y en este caso, pues ha nacido de este encuentro maravilloso con este archivo y bueno, claro, pues... o sea, normalmente tú tienes un Ujú, un un tema, ¿no?, del que entiendo que te ujú, interesa ujú. y te pones en una investigación, entiendo, ¿no?, Claro, para hacer ese documental. O sea, tú dices: "Vale, vamos a totalmente. co oye, esto, qué curioso esto", Ujú, ¿no? Y entonces ujú, ya te pones a investigar para ujú. poder contarlo. Claro, claro, sí, sí. Hombre, se inicia un poco porque las personas que tienen un interés en algo quieren dedicarle ese tiempo físico y emocional, de decir, o Claro. sea, esto me interesa, me llena. Yo, por ejemplo, tengo ahora mismo una relación casi idílica con el protagonista de este documental, Ya. porque estoy pasando y he pasado muchas horas con él, viéndole, y entonces pues ya es casi alguien más de mi familia, Claro. diríamos. Pero bueno, Claro, porque te estoy metes muy de lleno claro, para llegar a ser capaz de comunicar lo que hay detrás de lo que queréis contar. claro, pero bueno, eso nos ha llevado a mucho más, o sea, eso es como la punta del iceberg, Ya. su figura, para contar un montón de cosas, bueno, relacionadas básicamente con las bases, con geopolítica Bueno. y un poco con las relaciones bilaterales España-Estados Unidos. O sea que, bueno, estamos ahí. Pues ya nos avisarás Claro, sí, dónde sí, lo por supuesto. publicáis, que Sí, sí, ya aquí sabréis. tenéis una que lo verás seguro, Ya sabréis, sí, vamos. sí, os avisamos seguro. Qué guay. ¿Y más o menos qué tiempo soléis tardar en hacer? O sea, desde que tienes una idea o desde que escuchas sobre un tema y dices, oye, esto me parece interesante para hacer un documental, coges al equipo o a los amigos con los que sueles trabajar, o, oye, cuéntame un poco cómo se Normalmente suele hacer esto. suele ser una media de 6 meses a un año, Madre mía. normalmente. En este caso yo llevo bastante más tiempo. César, mi amigo, que también está aquí, que es parte del documental también, pues encontró este material hace 7, 8 años, ¿no? Antes del COVID. Madre mía. Antes del COVID. Y entonces, bueno, ya fue cuando lo visionamos, que dijimos: "Vamos a ver, esto es maravilloso, esto hay que hacer algo". Entonces, bueno, lo abandonamos un poco y hace unos meses ya, bueno, nos reunimos y
vamos, esto hay que darle vida, hay que hacer algo. claro. Y bueno, pues desde ese entonces, casi un año realmente, ya incluso más de un año, ya un poco más en serio, centrada en todo lo que es el proyecto en sí mismo, en hacer los dosieres y investigar en profundidad, pues sí, sí, debo llevar un año y algo. Y bueno, pues yo creo que esto dentro de un año estará. O Y sea, yo lo empezáis, estoy haciendo un poco a mi ritmo, porque también tengo restaurantes claro, japoneses, tengo 2 hijos. claro. Entonces, lo interesante de producirlo tú y hacerlo tú es que puedes tener tus Tus timing. tiempos son los que tú quieras. Claro, Claro. eso es Una pregunta, ¿tú vas haciendo la investigación y la grabación a la misma vez? ¿O haces toda la investigación y cuando ya la tienes, entonces dices, venga, vamos a ir a grabar a este sitio y grabamos esto que nos parece, o no? ¿Cómo? en este caso, cada documental es un mundo, pero en este caso, estoy haciendo un poco todo a la vez. Vale, He hecho alguna pequeña entrevista, pero muy, o sea, 1 o 2. Estoy haciendo localizaciones y estoy haciendo documentación a la vez. Como hay una parte que se tiene que rodar en Estados Unidos, toda esa parte de documentación la hace un equipo en Estados Unidos, entonces toda esa parte no la hemos empezado. vale. También un documental siempre está vivo, se va montando a la vez que se van haciendo pues, entrevistas, y a veces pues, en el último minuto, cuando está prácticamente montado, te das cuenta que te falta esto para que sea maravilloso y entonces te vas a buscarlo. Y también te podrá pasar, ¿no? Que a lo mejor tú tienes todo el documental y de repente al final de todo Ujú. que haces una grabación y cronológicamente tiene más sentido que lo pongas al principio Sí, y te sí, desvirtúa sí, eso es montaje parte, absoluto. ¿no? Sí, De, sí, eso es montaje, eso no hay tanto problema porque ahora también es sí, digital. cortas, pegas, metes aquí, le metes un... El montaje digital también es mucho más fácil. O sea, el mundo digital ha cambiado los procesos de una manera Claro. increíble. ¿Y en qué Sí. momento de toda esta vida de documentalista decides abrir un restaurante? Pues O dos mira, has dicho. sí, ahora mismo tenemos 2, estamos que si abrimos un tercero o no, bueno, estamos ahí en ese momento, ¿no? Pero, pues mira, hay varios factores. El primero es que fui madre. ¿Vale? El hecho de ser madre, pues, te implica a que hay cosas que, o sea, yo no podía, ¿no? En el caso de no solo documentales, también estuve haciendo de ayudante de dirección en rodajes de películas. Yo no podía irme a Sevilla 3 meses a rodar una película con un bebé. Claro, Entonces decía, bueno, pues todos los lugares desde los que me llega la manutención, ¿no? Las películas no puedo hacerlas, claro, los documentales tienen sus procesos, sus ritmos y no vives bien de un sí. documental, no puedes dar de comer a 2 hijos solo haciendo documentales o un documental al año. Las traducciones, también hacemos traducciones, tampoco generan un exceso de dinero, Mm, pero casualmente mi marido venía de trabajar en un restaurante japonés vale. como trabajador. Entonces, Tu marido es quizás español, es japonés. es japonés también. Sí, Vale, entonces ahí yo creo que se aunaron todas vale. los astros, Los ¿no? astros, Los astros que se dice, y entonces fue como, a ver, deja de, que no te explote otro, autoexplótate tú, claro, porque en el fondo ser autónomo es una autoexplotación de alguna total, manera, pero bueno, total. porque al final estamos aquí a veces, ¿no? Autoexplótate tú. Entonces nos juntamos, encontramos un local dentro de un mercado que yo quería hacer la productora audiovisual ahí cuando nació mi hijo, porque Vale, no cabíamos tanto en casa, y dijimos, bueno, pues llevo allí la productora. Entonces no nos dejaron, ponía, como era una antigua pescadería, dijeron, no, no, solo pescado. Y dije, madre mía, ¿y ahora qué hacemos? ya. Y entonces en ese ahora qué hacemos presentamos un proyecto de un sitio para sushi y se presentaron como 7, 8 proyectos, nos dijeron, sí, sí, al de sushi, sí, fenomenal. Dijimos, pues vale. Entonces ¿Esto en qué abrimos, año hablamos? esto es 2013. Vale, 2013. Abrimos el espacio y bueno, el mismo día de abrir, a la hora nos quedamos sin arroz, y dijimos, madre mía, esto es como, va como un claro, tiro. Y claro, entonces, pues, ya me dedicaba más tiempo a claro. pues, hacer actividades, hacer marketing para hacer las promociones, un poco como venía de la comunicación. Y de alguna manera, pues empecé a aprender ya todo. Ya de ahí hacer sushi, de ahí el día que te tocaba de camarera, pues te tocaba de Claro, camarera y lo que es la gestión de un restaurante que no tiene nada que ver, que no vamos. tienen, Sí, bueno, tiene que ver. Yo lo que opino un poco de los restaurantes es que, por ejemplo, un documental, tú haces la producción, yo hago las producciones, ¿no? De mm, las cosas audiovisuales, de la mayoría de las que hago. Bueno, pues la producción es un proyecto desde que empieza hasta que termina, todas sus fases. Pues un restaurante, que también lo hablamos mucho con este amigo que está aquí, es una producción continua, no tiene principio ni fin.
cada día es una función, pero cada día es la misma función y tienes que estar todos los días Vale. ensayo y error y tonterías, porque si no se rompe A, se rompe B o te llega un trabajador que la ha liado. Entonces es una producción continua, no deja de Vale. ser lo mismo, Sí. de otra manera. Sí, lo que pasa es que los tiempos, o sea, yo a mí, porque el mundo de la restauración me encanta, Ujú, como consumidor me encanta, sí. y muchas veces como empresaria lo veo y digo, es que lo veo un negociazo, sinceramente, Ujú, pero lo veo súper sacrificado. lo es, Me parece que totalmente. los horarios, Ujú, porque yo estoy acostumbrada a tener otro horario, ¿no? Lo veo como ujú, un horario muy sacrificado, de ujú, una difícil de compaginar con la vida social y con la vida ujú, familiar, ujú, porque no te coinciden los horarios con los horarios de los coles, por ejemplo, o con, ¿no? Y luego lo que más complicado veo ujú, es el ser capaz de atender tantas X mesas ujú, bien, con el servicio de la alimentación me refiero, a ver si soy capaz de explicarme. ujú. Te piden 4 mesas a la vez y tiene que salir todo en un tiempo X, porque no Ujú. puedes tener a uno esperando 5 minutos y al otro 25 y a este que le salga la comida fría y al otro. Esos tiempos son los que yo veo como. Bueno, eso Porque luego estoy en en casa, invito a 8 amigos y nada, el primero plato con el segundo me sale helado y como me pidan 3 cosas ya e digo, "Madre". eso en 15 días haciéndolo ya lo vas viendo, o sea, tú Sí, mismo ya conoces tu propio negocio y ya. vas viendo que sí, que no, qué tipo de cliente, qué trabajadores se necesitan, cómo lo tienes que gestionar. Eso realmente creo que es lo más fácil. Sí, Lo que veo complicado, lo que pasa que nosotros sí lo hemos intentado llevar por una vía, más favorable, es lo que dices, no es muy sacrificado. Nosotros intentamos que solo se trabaje 7 8 horas, de tal manera y la mayoría de nuestros trabajadores viven muy cerca, vale, porque intentamos que todos tengan su vida, que puedan ir al gimnasio, que puedan claro, estudiar y no estos restaurantes que abren 12 horas, nosotros no, de momento, sí, no lo contemplamos. Entonces, al cerrar un poco al mediodía, o sea, la hora está de 5 a 7, ¿no? sí. 5 a 8, pues, si vives cerca te da tiempo a hacer Claro, si cosas, vives a ir a lejos hacer no, la porque entre que compra. vas y vienes. Claro, pues hay un trabajador de todos los que tenemos que sí vive aquí encima en Torrejón, y Ya. nosotros estamos, ya en Kempon está en el centro de Madrid, Bueno, el restaurante, entonces, claro, a ver, pero el resto viven todos al lado. Entonces, siempre pensamos en eso y en nuestra vida también. Yo llegó un momento en que le dije a mi marido, mira, yo lo siento, pero el fin de semana no puedo trabajar. Tenemos 2 hijos y necesitan tener a sus padres, a sus claro. Por lo menos la padres madre. y bueno, pues eso, por lo Claro. menos la madre. Él se sacrifica un poquito más, que le da igual, porque como es japonés y los japoneses solo piensan en trabajar todo el Ah, rato. sí. Sí, pues así, de alguna manera. Es que conozco poco de la cultura japonesa, la verdad. Sí, Es un sí. país que me atrae mucho, pero no he tenido yo así mucho contacto. Están acostumbrados a trabajar mucho, trabajan muy bien, la verdad. Tenemos mucho equipo japonés en nuestro Por toda restaurante. la metodología esta Kaizen que se aplicó, ¿no? A lo mejor es Sí, de lo poco que sí, conozco de Japón, que me pareció una filosofía bestial y que gracias a eso creció económicamente el país sí, muchísimo de estar completamente destruido. A lo mejor por eso, ¿no? Que yo he sí, visto un documental que hablaba, mira, uno de los documentales que me he sobre visto esto, sí. hablaba sobre la filosofía Kaizen y explicaba cómo se aplica en todas las facetas de la vida y se da Ujú, desde el cole en la formación. Entiendo que a lo mejor sí. por eso lo del solo el foco en el trabajo. Sí, no, y luego pues que son muy respetuosos, saben hacer bien su trabajo, bueno, funcionan de otra manera, ¿no? Ya, Pero bueno, que eso, que a mi marido le encanta trabajar, yo estoy muy contenta claro. porque él le guste allí hacer horas, pero es que, que siendo sacrificado, pues estamos intentando que ni a nuestra familia le afecte tanto directamente, ni los propios trabajadores Claro, que estén ahí, pues eso, yo veo restaurantes donde veo señores ahí 10 horas, 12 horas y digo, madre mía, sí, que tampoco se gana tanto en la sí, restauración, no es un sitio donde tengas muy buenos sueldos. Entonces, pues por lo menos sí. que la parte vital Y entonces esté montáis trabajando. este, o sea, lo montasteis en este espacio que era como una especie de mercado, a lo Sí, mejor. dentro de un mercado, el Mercado Vale, San Fernando, en vale. el centro de Madrid, que empezó, ¿Este pues es el que está por Chueca? no, está en Embajadores, está en la calle Vale, Embajadores 41. vale, Entonces, empezó, pues estábamos muy pocos lugares así de gastronomía, pero ahora pues está gastronomía de todo el sí, mundo, con comidas de países de todo el mundo.
y la verdad está muy bien. Los fines de semana se llena, es un Claro, poquito too much, y entre semanas bastante más relajado. Pero bueno, ¿qué pasó? Que ahí entramos, estuvimos unos años, estábamos bastante bien, teníamos clientes encantadores y muchas veces nos preguntaban, bueno, a ver, el mercado cuando entramos cerraba a las 9. Entonces nos decían, a ver, nos encanta vuestra comida, pero queremos cenar. claro, Y dijimos, pues tienen razón, a ver, es que a un restaurante japonés se va a cenar, claro. básicamente. Sí, no te vas a merendar. No te vas a merendar y Claro. comes, pues bueno, de menú y tal, pero sobre todo se va a cenar, la gente le Sí, gusta ir a cenar a un japonés. Y entonces de ahí, bueno, dándole vueltas, empezamos a pensar que deberíamos abrir un sitio no muy lejos para dar de cenar a nuestros clientes claro. majos. Pues a los años ya empezamos a buscar y encontramos otro restaurante ya en exterior, cerca, en la plaza de Cascorro, y lo abrimos, claro, más grande ya, esto sí era un restaurante, y ahora pues estamos enfocados en los dos sitios, pero vamos, básicamente el que mejor va es el restaurante de Plaza de Cascorro, tiene terraza, y bueno, pues hicimos todas las fases de pedir licencia, reforma, y fue como una locura. Ahora estamos buscando un tercero de, no, por favor, Claro, o con sea, porque licencia, no te apetece nada, con licencia, que la más o cocina menos ya haya, ya haya que reformada. hacerle solo Sí, 3 cositas, pues uno va aprendiendo a lo claro, largo de la vida que total, que luego dices, bueno, sí, claro, hay gente que se dedica a asesorar, hombre, pues normal, claro, porque como ya te has comido todas las cosas que te ha claro. tocado, Sí, pues sí. No, y además aquí en España nos encanta ponerlo muy complicado para abrir ciertos negocios y sí, en alimentación aún más. Alimentación, sanidad, todo, todas esas cosas que tocan un poco mm, la salud, ¿no? De alguna de manera directa o indirecta, ahí se complica, porque es verdad que nosotros hemos abierto de cara al público cosas, pero mm, claro, al no, o sea, las licencias son mucho más light. Tú en una cocina, pues te ponen mucha más complejidad claro. de humos, de... Sí, sí, es complicado. Luego, pues esto al principio que me preguntabas, ¿no? Pues realmente los restaurantes nacen un poco por amor, bueno, en mi caso a mi marido, pero por amor a Japón, a Claro, esa otra parte que yo no había desarrollado desde pequeña, que había estado muy centrada en toda la parte audiovisual y aunque sí he hecho algunos documentales o algunas piezas audiovisuales enfocadas en Japón, pues esto era una manera de compartir con el público español algo que yo amaba de verdad, vale. ¿no? ¿Tú naciste en España o Yo naciste en nací en Japón? Londres, Naciste en Londres, pero me lo has dicho ahí, de de ahí mi Twiggy. nombre de Twiggy, de la Vale. modelo. ¿Y Ujú. tú, quién es japonés? ¿Tu padre o tu Mi madre? madre es Tu japonesa madre es japonesa y tu padre, y mi padre vive en Madrid, pero bueno, es leonés, es vale, vale, es español, español, sí. vale. Ujú, Y entonces naces en Londres, por ujú, circunstancias de la vida, sí. tú creciste aquí en Madrid, Sí, ¿no? sí, O en desde España, los por lo 8 menos. años estoy en Madrid. Vale, Realmente he estudiado aquí, he hecho mi carrera aquí vale, y eso, soy madrileña. vale. Y la familia de tu madre está en Y Japón. la familia de mi madre está en Japón. Mi madre ha estado 40 años en París trabajando, pero ya Vale, ahora se ha jubilado y lleva ya años en Japón. vale. Entonces vamos todos los veranos, vamos a ver Claro, a los abuelos al pueblo, claro, pero al pueblo de Japón. claro. A todos los abuelos, Claro, claro. claro, es como, mira que nos Porque a los sale de tu marido caro, también. claro, nos sale Claro. caro ir al pueblo, Bueno, porque, a ver, son todo por cuatro, claro. entonces al final te sale caro, pero bueno, Bueno, se trabaja más durante el año y ya está. es necesario que los niños, además tienen Sí, primos todos de su edad, claro, les ves tan felices con sus claro. abuelos, con sus primos, que pues haces el esfuerzo de decir, bueno, venga, pues Claro. esto es lo que hay. ¿Y en tu casa qué idioma habláis? Pues somos bilingües, con su padre hablan en japonés, Vale, conmigo hablan en español. vale, Lo curioso además es que, bueno, yo no hablo súper bien, hablo japonés, pero no lo hablo perfecto, perfecto. Entonces, como de ellos están acostumbrados de pequeños a hablar conmigo en español, cuando alguna vez tengo algún examen de japonés, sí. les digo, por favor, venga, vamos a hablar en japonés, que me va a hacer la profesora un examen oral, no sé qué. Y entonces les pregunto algo en japonés y me contestan en español. Les sale, Claro, claro, le sale de forma claro. natural y digo, pero a ver, pero ¿no os habéis dado cuenta que sí, sí, mamá, pero es que no le sale? No saben comunicarse contigo en japonés, no les sale. ¿Y tú con Claro. tu madre hablabas en Yo japonés con mi madre o? hablaba en inglés Vale, y de vez en cuando hablo en japonés. vale. Pero claro, mi madre se pone muy nerviosa, me dice, es que hablas fatal. Entonces intenta corregirme, pero digo, hombre, haberme En corregido su en momento, su momento. La claro, verdad es que mi madre cuando mi infancia no ha estado mucho conmigo, ya, entonces quizás por eso no puedo claro, hablar tanto bien japonés, ¿no? Pero claro, claro, ahora intenta corregirme, digo, hombre, ya, o sea, ahora no, por favor. claro.
Bueno, pues yo ya tengo un contacto en Japón, si quiero ir a Claro, Japón, por porque claro, a supuesto. mí esos países me encantan y no me gusta nada ir con la típica guía que te va Ujú, acompañando a ujú, todos los sitios, pero el idioma me echa un poco para atrás, porque claro, yo hablo ujú. inglés y a cualquier país, pues al final el alfabeto es el mismo, tú, pues más o menos, pero allí, claro, yo he viajado mucho por China y digo, voy con alguien o me da así como una angustia, porque claro, empiezan a verte los letreros que no entiendes Mm, nada y mm, digo, y mm. ahora aún porque con el móvil medio que te apañas Pues, bastante. Pero me gusta mucho, ujú. pues eso, que te digan, no, pues aquí, ve aquí, Mm, ve. Bueno, yo es verdad que a los restaurantes viene mucha gente que o ha ido o va a ir y nos piden consejo. Y Claro, a veces nos pasamos horas cuando no está lleno. sí, Yo me he tirado horas hablando con clientes y dándoles pues un poco tips o lugares o sitios donde tienen que mirar para hacer un buen viaje. claro. A todo el mundo les recomiendo, perdón mis amigas las que tienen agencias de viajes, pero que vayan por su cuenta, que Sí, a Japón no hace falta ir con una guía de viaje, ni siquiera contratar un guía, ya, porque ahora mismo volvemos al digital, que no soy tan pro digital, pero al final sí. estamos un poco ahí. Ya Google, con Google Maps, llegas a los sitios. Mm. Hay El traductor traducción de Google es de Google. maravilloso, sí. Japón es uno de los países más seguros del mundo. Las grandes ciudades todo está en inglés. Mm, Hay oficinas de turismo donde llegan los Shinkansen, los trenes, te dan mapas en todos los idiomas. vale, Y es muy fácil lo que es un primer viaje a los sitios más turísticos, muy cerca, muy rápido. Si ya te quieres adentrar en el otro Japón, ¿no? En Inaka, lo que llamamos más lo la zona de los vale. pueblos, Lo rural, ¿no? lo rural, Lo entonces ahí es un poquito más complicado, no porque sea complicado, porque hay bastantes medios de transporte, sino porque se tarda más. Entonces a lo vale, mejor tienes que estar siempre pendiente de, a ver, este autobús, el último sale a las 8, entonces vale. te puedes ir a ver un volcán, pero entérate antes de cuándo es el último volcán que El vuelve, digo, autobús el para volver. autobús que vuelve para coger el tren, porque si no Claro. te quedas ahí al lado del volcán diciendo, Dios mío, ¿y Y ahora qué no hago hay ni aquí? una cabaña ni Y hay, nada. Poca cosa. no pasa nada porque es súper seguro, o sea, te puedes Sí. quedar hasta dormir, vamos, yo nunca he Sí. visto así ningún turista durmiendo en la calle, pero que no pasaría nada, me refiero, que Ya, es seguro en el sentido de robos, no hay ningún robo, bueno, por lo menos sí, sí veo alguna vez en internet alguna cosa de gente que se está portando un poquito peor últimamente, ya. que no es tan respetuosa. Es muy seguro y bueno, pues es uno de los sitios de los más recomendables para viajar. Quitando, pues que, a ver, a veces hay eh, Cosas que hay en todos los de la países, ¿no? naturaleza Vale, un poquito más fuertes que suceden aquí, vale, ¿no? sí, Si vas en verano, pues hay taifún, puede sí, haber lluvias extremas o vale, algún temblor de tierra y estas cosas. vale, Pero bueno, que los japoneses o nosotros en concreto estamos acostumbrados y ya sabemos llevar los tiempos. O sea, siempre hay que estar muy pendiente del clima y de los medios de transporte. vale. Con eso. Una pregunta, Ujú. ¿cómo, o sea, en qué, o sea, ¿a ti algún vez te ha dado vértigo el emprender o ha sido algo así Pues como muy natural? para mí es natural porque mi familia, o sea, mi padre era emprendedor, mi familia ha tenido tan emprendedor, estoy acostumbrada a estar rodeada de empresarios, o hablando de empresas, o hablando de proyectos. Vale, Al contrario, cuando empecé a trabajar por cuenta ajena, o sea, me contrataban para hacer programas, pues yo notaba que algunos jefes no me parecían interesantes o no me aportaban nada. vale, Y fue un poco cuando dije, a ver, vamos a ver, si para que me cuenten esto ya, si eso lo hago yo, ¿no? ya, También se unió a que cosas muy chulas que hicimos para televisión no eran de tu propiedad, porque se las quedan las televisiones. mm, Y entonces pues dije, jo, pues a ver, si lo hubiera producido yo, pues sería mío. Que al ser mío a lo mejor me cuesta más moverlo que a una gran tele, mm, pero bueno, por lo menos tengo la oportunidad de poder hacerlo, porque de sí. la otra manera no la tenía. Entonces, quizás se juntó un poco eso también. Vale. Sí, de la otra manera estás, o sea, eres equipo, Sí. pero tampoco, Bueno, también es tú, ¿no? cómo seas tú de naturaleza. Yo soy más independiente, estoy acostumbrada al tema empresarial, quizás de manera natural me fue llevando. Vale.
y me siento más segura ahí. Es verdad que tenemos momentos complicados, que bueno, a ver, ser pyme y ser autónomo tampoco hay mucha diferencia, No, que a veces estás un poquito sí, en algún momento más agobiado, menos agobiado, pero bueno, si tú lo eliges como camino, es un camino maravilloso. sí. Mm. Entonces, de la mano de esto, ¿cuál ha sido el mayor no de tu carrera profesional? ¿Ese que marcó el cambio de rumbo por completo o que te dijo tienes que seguir hacia adelante por este camino? Pero Pues mira, tengo 2 nos. Uno es, bueno, Lola Films, que era una superproductora de cine cuando yo estaba terminando periodismo. Yo había hecho una especie de guión, y leía guiones para Lola Films, y entonces me pidieron un guión para desarrollar. Entonces se lo mandé al coordinador de mis lecturas de guión y pasó el verano. Y a la vuelta de verano, él, me dijo: pues, Twiggy, me ha llamado Vicente Gómez, me ha dicho que íbamos a hacer una película y de todo lo que habéis mandado de guiones, hay que elegir el de un chico y tuyo para hacer juntos una peli. Pero te he llamado y no me has contestado en todo el verano. Y dije, perdona, no puede ser. Y entonces nos pusimos a hablar los móviles, había apuntado mal mi móvil. mm, Estuve llorando una semana, decía, a ver, o sea, Lola Films, o sea, la productora del momento, ya, y poder hacer una película en este momento que era mi pasión, yo quería ser guionista profesional. Entonces lo pasé bastante mal, pero luego con los años me di cuenta que mejor, porque a lo mejor no estaba preparada o no lo habría hecho lo suficientemente bien o me habría traumatizado o no, da igual. Pero bueno, también te enseña la vida un poco a, pues por un lado a chequear el teléfono 2 veces. así que te has apuntado bien el número. A ver, repítemelo. Bueno, no sé, eso fue un poquito Yo siempre pienso que todo lo que traumático. pasa, pasa para bien. Y lo que no también, porque al final tampoco te sirve de nada pensar, si hubiera pasado esto, no, ¿sabes? Entonces Claro, solo sirve para sufrir, para claro, hacerte daño a ti mismo pensando que total. si hubiera contestado esa llamada, pues mi vida sería otra. Seguro que sí, claro, pues no sabemos si mejor o peor, no No lo tenemos ni sabes. idea. Sí, no lo Distinta sabes. seguro, porque nuestro cuerpo es mariposa, o sea, todas las decisiones Mm. hacen cambios en tu vida, pero Sí, y luego hay 2 momentos también muy importantes, bueno, 2 momentos, no, es un poco el post-COVID, estaba haciendo un proyecto, desarrollando una biblia de una serie y escribiendo una peli a la vez. Esos 2 proyectos en los que estuve dedicándole un año de mi vida ahí para otras personas, sí, no me pagaron ninguno de los 2 y era bastante dinero. Entonces ahí dejé de confiar en el audiovisual como sitio que te da una garantía plena. Y dije: "A ver, ¿esto qué es? Esto es una tomadura de pelo". Claro, no, bueno, es que no vamos a producir. Digo: "Ya, ya, es que yo soy productora". Entonces, yo cojo 10 personas, a cada una me mando que desarrolle un proyecto y si no salen, bueno, les pago. No, hombre, esas personas hay que pagarlas. claro, Tienes unos mínimos, hay contratos firmados. Yo tenía contratos firmados con estas personas. Y al no pagar, ahí me dio un poco de bajón y dije: Esto del audiovisual me lo tengo que llevar de otra manera y a otro ritmo". Y justo coincidió, que, bueno, al estar con mi marido y que habíamos pensado en abrir este restaurante, pues bueno, ya al ir todo bien, fui un poco, no dejé de dedicarle tanto tiempo al audiovisual, de vale, manera tan, sí. todos los días, y conectado a que nacieron mis hijos y fueron creciendo, y ahora ya que ya les veo un poquito más mayores, es como que ya llevo 3 o 4 años un poco concentrada en volver a hacer lo que realmente me apasiona, porque eso es Claro, una pasión la claro. que tengo. Sí, pero Entonces, ahora, claro, lo trabajas también desde el disfrute porque no tienes a lo mejor esa necesidad claro, de comer a final de mes porque esa necesidad básica la tienes cubierta con el negocio. sí. Entonces, pues bueno, pues Mm. es otra, se vive de otra manera el proyecto, a lo mejor no se vive con esa ansia de que acabarlo en esta fecha porque lo tenemos que Ah, presentar, porque claro, tenemos que venderlo, porque tenemos que, ¿no? Entiendo que se vivirá como un sí. disfrute un poco más, a lo Bueno, sí, mejor, sí, pues en ese caso sí, pero también, por ejemplo, ahora nos han encargado una serie y están un poco en la fase de preventa, pues si se vende ya, pues también empiezas los tiempos, las televisiones mandan, sí, tal en ese fecha, caso, claro. pero bueno, es así, lo audiovisual es un poco esto. También Incertidumbre absoluta, ¿no? incertidumbre Mm, absoluta, estoy pidiendo alguna ayuda para este documental de Torrejón de Ardoz, si salen,
pues es positivo porque tienes más apoyo para desarrollarlo, pero te obliga a hacer determinados tiempos de Claro, entrega. Entonces, claro. siempre hay un yin yang Ya, absolutamente en todo lo que hacemos en la vida, ya. ¿no? No sé. De alguna manera, para mí es un poco el titular Eh, de la vida, el yin yang que qué nos guay. persigue. Mira, me Sí. gusta ese titular para, Mm, para el mm, vídeo, mm, para el podcast. mm, Muy bien. Y nada, pues para acabar un poco, mm. que digas ese mensaje o ese, ¿qué le dirías a esas personas que dudan si emprender o si no, tienen una idea, pero no saben si llevarla a cabo? Bueno, emprender, a ver, emprender es si tienes una pasión y un apoyo de alguna manera, yo diría 100% de cabeza, emprende, pero emprende porque te apasiona, porque vas a dar tu vida por ello, porque vas a ponerle tu corazón. Y trabajar con el corazón, y con un apoyo, solo con corazón no se vive, con corazón y un apoyo hace proyectos muy bonitos. Entonces yo creo que todas las que hemos estado ahí, que somos muchas, creo que aconsejamos, la mayoría aconsejamos esto, porque además nosotros como mujeres, que somos la mayoría muy resilientes, que tenemos unas altas capacidades en el sentido de cuidar al hijo, cuidar al marido, hacer 7 cosas a la vez, podemos con todo, o con casi todo, Sí, podemos con mucho. Es verdad que te tiene que apasionar y siempre se lo digo, a veces me ha tocado pues algunas chicas más jóvenes apoyarlas en sus proyectos y decir, a ver, cada proyecto que abras en tu vida, piensa, por lo menos en España, que vas a tener un socio aunque no lo quieras, y se llama Hacienda. sí, Entonces, cuando sepas eso y hagas números, lánzate, tampoco te lances a la piscina sin agua. claro. Tienes que tener un poco unos mínimos y estudiar mucho, o sea, ver todos los pros y contras, los errores que vas a ir encontrándote para que cuando ya te pongas en el camino, pues o sea, tratar de avanzar porque si empiezas y no te va muy bien, te va a dar un bajón. Claro. Sí, hay Entonces, que tener ahí una fortaleza mental de sí, aguante con ciertos tiempos y ciertos plazos, claro, pero un poco también de confianza en la vida, ¿no? Y sí, en ti misma, en los proyectos. Yo muchas veces pienso mm, que, que si una idea nos viene a la cabeza mm, es porque tenemos la capacidad de llevarla a cabo, ¿vale? mm, Me explico con un ejemplo. A mí no se me ocurre nunca hacer un cohete y mandarlo a la luna. O sea, yo no tengo capacidades de ningún tipo, ni sabría por dónde empezar, ni sé de física, ni de matemáticas, ni de ingeniería. O sea, entonces yo creo que muchas veces las ideas que nos vienen a la cabeza de, pues voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, suelen estar muy relacionadas con las capacidades que tú tienes. A mí no ujú, se me ocurre hacer una película, mm, porque pues no se me pasa por la cabeza. Si se me pasase diría, porque conozco a esta persona y entonces, pues venga, sí, le voy a dar la idea y, mm, y mm, que lo mm, haga ella, ¿no? Voy a llamar a Twiggy y mm, que lo haga ella porque yo no sé ni por ¿no? Entonces yo creo un poco eso, que cuando a uno le viene esa intuición de esa idea, de ese, es porque tienes ya una mini mm. base, ¿no? En tu conocimiento de Bueno, sí, un yo poquito, es que he visto de todo. Yo, por ya, ejemplo, el mundo de los restaurantes, que es un mundo muy volátil, pues sí me han contado historias de gente que abre y abres y luego cierras al año o los 2 años, después de haber hecho una inversión ya. increíble. Pues, pues bueno, desde mi lugar, que ni vengo de una familia rica que me pueda apoyar en todo, pues digo, a ver, sed un poco más sensatos. O sea, yo recuerdo que nosotros abrimos y no estaba terminada las paredes de la parte de exterior del primer sitio. Según íbamos ganando, íbamos, venga, vamos a hacer esto, y fuimos creciendo un poco con esa sensatez de decir, vale, a lo mejor los números te dicen, no, vas a facturar medio millón, pues no, a lo mejor no es Claro, así, pero te permite crecer de otra manera. No que hay gente que dice, a ver, lo voy a poner súper bonito, voy a gastar unas sillas de 400 euros cada silla, mm, tal, estás 3 meses sin facturar y claro, sí, al sexto dices, ay, que voy a tener que cerrar. Pues hombre, no sé, ya, que dentro de todo lo que es meterte en un proyecto, también tienes que tener un poco los pies en la tierra, sí, ¿no? O en tu caso, ¿no? Este proyecto tan bonito de los bolsos, es decir, pues voy a coger la mejor piel, voy a no sé qué, voy a producir no sé cuánto, y llega un momento en que dices, a ver,
no tengo los clientes, o sea, o Claro. pase algo, pero tú ya eres muy sensata y decir, vamos, tengo mis clientas, sé quién lo va a comprar, sé qué perfil de gente, pues eso pasa en todos los tipos de proyectos. Mm, O un día unas chicas diciendo, no, 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 que queremos hacer una granja de gallinas. Pues yo no entendía nada cómo asesorar a estas chicas, pero las teníamos que asesorar. Y yo decía, bueno, entonces le empecé a contar lo de Hacienda y decían, pero ¿cómo lo de Hacienda? Digo, hombre, pues claro, o sea, los impuestos sí o sí tienes que pagarlos. Ya da igual que te tengas 3 huevos o 20, pero claro. los impuestos los vas a tener que pagar. Claro, no te salen los números. O otra me dice, sí, yo gano mucho, pero claro, al trimestre no gano nada. Pues No ganas claro, pues nada. eso es hacer los números. Claro. Entonces, esos los pies en la tierra, es decir, Ya. que todo es factible, todo se puede hacer, pero cuando ves que estás esforzándote demasiado y no lo rentabilizas, estás teniendo un problema, o cambia de negocio o hazlo de otra manera, que es verdad que si no lo abres no lo vas a abrir nunca, o sea que también Claro, hay que hacer el esfuerzo claro. e ir aprendiendo sobre el camino. Muchas personas que conozco que les ha ido fatal, pues en su segundo negocio les ha ido de maravilla porque ya tenían El el bagaje. bagaje y ese conocimiento de por dónde no hay que ir. Claro. Entonces, bueno, mi consejo siempre es que sí, que se lancen con un poquito de conocimiento y que se formen, que la gente debe formarse y Mm. estar totalmente al día, porque además ahora está todo así No, no, cambiando a una es una velocidad velocidad que, que da como un poco de es vértigo. agotador. Es agotador, da vértigo, da la sensación que nunca sabes nada porque hay Sí, 3 cosas nuevas y que dices, sí. bueno, ya está bien. Sí, sí, O sí, sea, sí. tampoco podemos vivir en esta dimensión, ¿no? Solo sé que no sé nada. Sí. Entonces, no, bueno, también necesitamos un poco de calma y desde este lugar, pues también lo mismo, el digital tiene sus cosas buenas, pero hay otras cosas que te machacan. Claro. Necesitamos un poquito de paz mental, querernos, cuidarnos, Sí, pues sí. pero bueno, básicamente eso, ¿no? Es lo que, Pues nada, un millón de gracias, de verdad me ha bueno, encantado tu historia, mm, tan distinta, la verdad, sí, de porque al otras final empresarias, ¿no? son, Sí, sí, no, y de lo que conozco yo, son sí, mundos sí. eh, para mí muy complejos porque no los desconozco por completo, tanto la restauración como Ujú, el mundo audiovisual, no sabía nada, ujú. nada de nada. La Es verdad, entonces, apasionante. pues me ha gustado, Sí. me ha gustado mucho escucharlo y Ujú. tenerte aquí. Así que un millón de gracias, dame un Bueno, besito. gracias Teresa a ti por Y la nada, invitación y un placer estar aquí y poder compartir pues las cosas que he vivido, ¿no? De alguna manera en estos años sí, y que le pueda servir a alguna mujer que quiera emprender o que esté empezando a emprender. seguro que sí. Siempre Así hay que alguna palabrita que nos ujú, ayuda. Así que mil gracias. gracias a ti, a vosotras.